van a encontrar disponibles en YouTube para que las puedan revisar de nuevo, para algún compañero que haya faltado o si queda alguna duda. Las clases son grabadas, ¿cierto? Ya lo sabemos. Así que, bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase de la fase 3. Como ya les habíamos explicado en la clase anterior, pero también volvemos a repetirlo ahora para quienes no estaban, esta unidad que estamos trabajando en la fase 3, ya la veníamos trabajando de antes, se llama Construcción de una sociedad mestiza, pero estamos considerando o abordando elementos que hayan quedado pendientes o que no hayamos alcanzado a revisar tan en profundidad anteriormente, ¿ya? Y en particular, la clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es, la contextualización histórica. ¿Qué es contextualizar? ¿Qué es pensar históricamente? Ese va a ser como el ejercicio que vamos a hacer durante esta clase. Y por lo mismo, nuestro objetivo de aprendizaje de hoy es identificar los factores más relevantes de la contextualización histórica, de distintos periodos. Eso es a lo que vamos a jugar hoy día en la clase. Bueno, profesores presentes, ¿cierto? Yo, Fernanda Ávila, el Mati que está por ahí, no lo veo el Mati. Muy buenas tardes, aquí estoy preparándome. En cualquier momento me activo mi video. En cualquier momento se hace visible. Así es, estamos preparando el espacio. Excelente. La profesora Yaraví también, que está por ahí. Aquí estoy, chicos, hola a todos. Hola, Espero que estén profe, muy bien. buenas noches. Profe. Estábamos esperando a Yaraví. Muchas gracias. Estaba haciéndome un cafecito. Gracias. Muy buenas noches a todos y a todas, nuevamente. Y por último, nuestro profesor practicante, ¿cierto? Vicente, que también nos está acompañando y nos va a seguir acompañando en esta fase 3. Hola, ¿cómo están? Un gusto vernos de nuevo. Vicente. Bueno, ¿qué es el tema de la clase, cierto? Ya lo dijimos. Nuestro tema y gran pregunta es, ¿qué es el contexto histórico? Entonces, yo sé que en muchas ocasiones ya hemos hablado sobre lo que es el contexto. De hecho, nosotros, los profes de historia, ¿cierto? Siempre hablamos, no, porque hay que contextualizar, ¿no? Siempre usamos ese tipo de términos, ¿cierto? Pero quizás de repente es difícil poder hacerlo o poder como abordar. Entonces me interesa primero, aquí algún voluntario, alguna voluntaria, ¿qué entienden cuando hablamos de un contexto histórico? ¿A qué nos referimos? ¿Qué se les ocurre? A una historia basada que es real. Ya, va por ahí la cosa, bien Eduardo. ¿Qué más puede ser? Cuando yo digo, por ejemplo, no, quiero saber de algún acontecimiento que pasó, digo, no, pero es que hay que contextualizar el tema. ¿A qué me referiré con eso? Como un grupo de personas que se unen para contar una historia, algo así. Ya, No. puede ser. ¿Alguien más habló por ahí? No lo logré escuchar. ¿Qué más puede ser? Un acontecimiento de años atrás, ¿puede ser? Ya, tiene relación, ¿cierto?, con hechos como del pasado. Buena acotación. Conjunto de circunstancias. ¿Cómo es eso, Abel? Explícamelo. Conjunto de circunstancias. ¿A qué te refieres como con el conjunto de circunstancias? Me gusta esa idea. ¿A qué te refieres? ¿Aló, Abel? ¿A qué se podrá referir el Abel cuando estamos hablando de un conjunto de circunstancias que suena muy... Como anécdotas. Ya, puede ser por ahí la cosa. Tenemos ya... ¿Cómo, perdón? Situaciones, hechos. Bueno, no alcanzo a escuchar bien, perdón. Situaciones, dijo. Situaciones, Sí, ya. situaciones y sucesos, dijo. Eso fue lo que yo alcancé a escuchar por lo menos. Ya, súper, por ahí está la cosa. Sí. O sea, han dicho muchos elementos que tienen relación con el contexto, ¿cierto? Son hechos del pasado o hechos como más antiguos, ¿cierto? Que se estudian, como dijo el Teo, ¿cierto? Que los podemos estudiar. Son circunstancias distintas, como salió por ahí también. O sea,
el tema del Se me contexto cayó el internet. histórico es como bien amplio, da para harto, ¿cierto? Sí. Y bueno, como dice ahí, ¿cierto? Una pequeña descripción de lo que nos estamos refiriendo, es el entorno en el que se sitúa una época. Eso es el contexto. Entonces, ¿qué características tiene ese entorno, cierto? Es que yo lo puedo analizar desde lo político, cómo es el entorno político de ese tiempo, cómo es el entorno social, el entorno económico o el entorno cultural. Tengo esos 4 elementos, ¿cierto?, que a mí me permiten reconocer o recrear más o menos cómo es el periodo que yo quiero estudiar. A eso nos referimos con el contexto. Entonces, por ejemplo, así como un ejercicio rápido, si yo les preguntara sobre el contexto social actual que tenemos acá en Chile, ¿qué características me podrían dar ustedes? ¿Qué ideas se les vienen a la cabeza? Estamos hablando del contexto social que tenemos en Chile hoy. ¿Qué puede La ser? crisis, La la crisis, crisis ¿cierto? económica que hay, el tema del coronavirus, del COVID. Sí, ya. Partimos por la base, ¿cierto? Coronavirus. Eso marca todo. Bien. ¿Qué más pasa a nivel social actualmente? Así como que no podemos hablar entre nosotros. Discriminación, dijo la Mayra. Alguien que está hablando bajito, no le alcanzo a escuchar. La El desigualdad, desempleo, profe, profe. también. La desigualdad, ¿qué más salió por ahí? Hacinamiento. El hacinamiento, súper bien. O sea, todo eso, ¿cierto?, engloba nuestro contexto social. Ese es como nuestro panorama general. Si yo les preguntara, ¿cómo es nuestro contexto económico ahora? ¿Qué podrían decirme ustedes? ¿Está bueno, está malo, está más o Malo. menos? Está más o menos. Pésimo. ¿Está más o Pésimo. menos pésimo? Pésimo, algunos. Más o menos pésimo. Más o menos pésimo, ¿cierto? Los precios han subido un montón, el trabajo está súper inestable, partiendo porque ya un alto porcentaje de personas han perdido su trabajo. No, para mí es pésimo. Claro. Para la mayoría está pésimo en realidad esta cuestión. Sí. Está bien fea la El cosa. 60%. Entonces, eso es el contexto, chiquillos. Cuando yo pregunto, ya, pensemos en Chile durante el coronavirus. ¿Cómo era Chile? ¿Cómo es nuestro entorno hoy? Eso es el contexto. Y ese contexto se clasifica a través de cómo está políticamente, cómo está socialmente, cómo está en lo cultural y cómo está en lo económico. Económico. Esos son los 4 como elementos que nos permiten contextualizar, para que se entienda. Y también, como dice en la segunda parte, contextualizar también tiene relación con la postura política de la persona, o con la postura con la forma de ver el mundo, por decirlo así. Porque probablemente, si yo les preguntara al contexto social a una persona que, no sé, pues vive ¿dónde puede ser? En La Pintana, probablemente va a ser distinto que una persona que vive en Vitacura. Va a decir, no, económicamente estamos súper bien, no pasa nada. Pero probablemente otra persona me va a decir, no, en realidad yo estoy viviendo por la olla común que hay en mi villa. Entonces, varía mucho dependiendo de la persona también, ¿no? El Se contexto. me corta la llamada y se me corta la llamada y no la escucho. Estamos en el segundo párrafo del contexto histórico, explicando que el contexto también depende mucho de la interpretación personal de cada persona. Y vuelvo a tomar el ejemplo, que si yo, por ejemplo, le pido a una persona de Vitacura contextualizar cómo ha sido la pandemia, probablemente me va a decir, no, yo he estado en mi casa con mi hijo, me compré una trotadora para hacer ejercicio igual, ¿cierto? Abastecí mi gimnasio para mantener mi rutina de yoga, mientras que otra persona me va a decir, no, en realidad no tengo trabajo, he tenido que salirme a buscármelas por como se pueda, ¿cierto? Estaba esperando la caja del gobierno, o sea, depende mucho de la persona que me está contextualizando, ¿cierto? Tiene mucha relación con eso. El contextualizar no es objetivo, es muy subjetivo. A eso me refiero con ese elemento. Sí, el Mati está hablando por el chat, dice que cualquier cosita, si ustedes por alguna razón hay mucho ruido en la casa, no se escucha algo, lo escriben por el chat y el Mati ahí, encargado de chat, nos va a decir las preguntas. Muy bien. Tremendo equipo de clase. Excelente. Y aquí sí. Y también esta frase, ¿cierto? Que dice, todos los hechos, procesos,
personajes, comunidades, grupos, ¿cierto? Están enmarcados en un contexto. O sea, aquí nada está como suelto. Si yo dijera, hasta los cumpleaños de cada uno están enmarcados en un contexto. Yo digo, no, yo nací en el año, por ejemplo, en el año 90. ¿Qué estaba pasando en el año 90? ¿Cómo era culturalmente el año 90? ¿Qué pasó con la década de los 90 en general? O sea, como que cada acontecimiento histórico tiene un contexto, no está como suelto, por decirlo de alguna forma. Y lo mismo nos viene a decir este historiador, que profundiza mucho en el tema de la contextualización, que se llama Fernand Braudel. Y este caballero lo que decía era que, lo voy a leer literalmente, para aprender en un contexto, o mejor dicho, en varios contextos, hasta llegar al contexto global. O sea, yo parto por un contexto pequeñito, por ejemplo, cómo es el contexto de esta clase, para luego poder contextualizar cómo ha sido la educación dentro de la pandemia en Chile, y luego, más grande todavía, cómo se vivió la pandemia en Chile. O sea, podemos ir como haciendo un marco cada vez más grande, por decirlo de alguna forma. Y obviamente hacer este como zoom en cuanto al contexto, ¿cierto? Como de ir hasta lo más pequeño o hasta lo más grande, me permite comprender todo lo que pasa, ¿cierto? Si yo contextualizo algo, a mí me va a servir mucho para saber cómo fue ese periodo que yo estoy investigando. Y obviamente contextualizar también me permite investigar e imaginar la época, que eso es la gracia del poder contextualizar, porque probablemente si yo no contextualizara, yo no sabría cómo fue la colonia, como lo vimos antes, ¿cierto? Poder dar un contexto a mí me permite decir, oh, no, en realidad la colonia era bien fea, o deben haber vivido bien como, no sé, los indígenas, por ejemplo. Y eso es porque yo pude contextualizar. Entonces, esa es la idea de este ejercicio. Entonces, yo le pongo aquí un ejemplo, pero quiero su ayuda para poder completar este cuadrito. Así es, participación. Dale, Yaraví. Vamos a hacer este ejercicio de contextualización temporal. Aquí vamos a ver y tenemos, vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué pasa cuando aparece el primer caso de coronavirus en China? ¿Qué pasó con nosotros como país? ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo lo percibimos? Podemos decir tal vez nuestra opinión personal de que estos chinos están puro inventando enfermedades, o me asusté y me preocupé y dije, como que la gente no creía, o sea, como que dijeron, ¿qué no, pasó? una enfermedad así nomás, y no pensaron que iba a venir a Chile. Ya, O sea, bien, yo lo Mayra. pienso así. Muchas veces se dijo que era porque ellos habían comido murciélago y eso, por eso se habían afectado, que dejen de comer murciélago y no iba a pasar. Ya, Eso se bien, habló mucho también. ya. Ok. Como yo lo veo como que lo tomaron como más relajado, y cuando ya empezó a brotar más fuerte, reaccionaron, pues. Exacto, porque después viene, ¿no es cierto?, la segunda parte, cuando ya se inicia esta pandemia y comenzamos a ver que tenemos una gran cantidad de infectados, y que los infectados ya no solamente están en China, sino que el virus se empieza a esparcir por el mundo, y sobre todo donde se vinieron las principales alertas fue cuando llegó a Europa, ¿cierto? Y empezamos a ver muchos contagiados en Inglaterra, en Italia sobre todo, y en España. ¿Qué pasó con nosotros en ese momento? ¿Qué pasó en Chile? Si ya al principio veíamos que esto era como lejano para nosotros, pero ya veíamos que se estaba acercando el tema de la pandemia. ¿Qué pasó con nosotros como chilenos en ese momento? Igual había poca creatividad. Ya. Seguíamos como una vida normal. Seguíamos así como un que se me iba a resfriado pasar. y listo, se va a pasar. Ya. Poco convencimiento de la pandemia. Ok. Y tras encima la gente era porfía. Ya. El día de hoy. No, y aún Todavía. aún. Claro. Ok. Luego viene este proceso de que llega el primer caso a Chile. ¿Se acuerdan más o menos en qué época fue? ¿En qué mes estábamos? En marzo. Marzo, Ya. creo. La Ya. tercera semana de marzo, por ahí, ¿o no? Ya, yo creo que antes. Un poquito antes. ¿Y cómo llegó este COVID a Chile? ¿Qué fue lo que pasó? De los extranjeros que andaban viajando, andaban fuera de Santiago. Ya. Llegó a la zona oriente. Ya, muy bien. Efectivamente, piensen ustedes que esto se inició por ahí por marzo, los últimos días de febrero, primeros días de marzo. ¿Por qué? Porque la gente andaba de vacaciones en el extranjero, los que tienen, ¿no es cierto?, un contexto de un poder social adquisitivo. Ellos andaban
en el Medio Oriente, en Europa de vacaciones, ¿no es cierto? No como Un uno viajecito, que va aquí a la costa, una un cosita viajecito chico, Una ida y claro, vuelta. claro. Entonces, ellos traen el COVID a nuestro país, como bien dice su compañero, llega al sector oriente. Efectivamente, recuerden que las primeras cuarentenas fueron en las comunas del sector oriente, Las Condes, Vitacura, ¿no es cierto? La gente más Providencia. rica. Claro que exactamente. Entonces, ahora veamos qué está pasando ahora. Ya la profesora Fernanda hizo más o menos el contexto, pero ¿qué estaba pasando en Chile durante este proceso que llega el COVID, ¿no es cierto?, a nuestro país? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en la economía de nuestro país? ¿Cómo estábamos? ¿Estábamos súper bien? No, ¿Estábamos más o menos? estaba desestabilizada por el movimiento social. Ok, Estaba una excelente. crisis. Qué buen comentario de Eduardo. Excelente, sí, muy bien, muy bien. Estábamos recién en este proceso de que estábamos ahí con el estallido social, ¿no es cierto? El estallido social había sido en el mes de octubre del año pasado, a raíz del estallido social y la instauración de los toques de queda, ¿no es cierto?, etcétera. Muchos rubros, ¿no es cierto?, del comercio se habían visto desvalidos, Claro. como por ejemplo el de los restaurantes, las discotecas, ¿no es cierto?, etcétera, que habían visto mermadas sus ventas durante esa época y habían después repuntado un poco durante la época del verano, pero sin embargo estaban bastante inestables. Políticamente, ¿cómo está nuestro país? Vale. Más o menos. Cada día peor. Yo creo que, Yo creo que vamos, de todo vamos, es vamos. bien. Entre ellos se pelean. Hay como un Yo debate. tengo una palabra que me gusta mucho, que es polarizado. ¿Quién sabe lo que significa la palabra polarizado? ¿Quién me puede decir si lo atribuimos al contexto de la política, a qué se referirá? Que lo ¿Algo manda debajo un de la cierto mesa? sector. A mí me da la sensación. ¿Sí? A mí me da la sensación de poco transparente. ¿Ya? Facundo iba a decir una idea. ¿Facundo? Que el país solamente lo maneja un sector. ¿Ya? Creo que Por algo ahí se va. esconde detrás del mantel. ¿Ya? Polarizado, porque claro, algo está pasando detrás de eso. No son claros. Claro, no, algo está pasando. Ok. Cuando hablamos de polarizado son dos polos, son dos puntos de vista muy potentes y que vienen también desde la época del estallido social, que es el apruebo y el rechazo, ¿no es cierto? A partir de ahí se genera en la política chilena toda una instancia de polarización entre las personas que están a favor del gobierno, ¿no es cierto?, y que no quieren cambiar la Constitución, y los que están en contra del gobierno y que en sí buscan el cambio de la Constitución. Por lo tanto, la política del país en este momento no es la mejor, porque no es el momento de los acuerdos, sino que estamos ahí como en un tirado floja, en que muchos critican todo, otros tratan de hacer cosas, otros se oponen a ellas, ¿no es cierto?, por medio del Congreso, etcétera. Por lo tanto, el momento político tampoco es el mejor para la llegada del COVID. Socialmente, ¿cómo estamos? Socialmente peor que lo político. Ok, ¿por? Por la sencilla razón de que vemos muchos chilenos en este país que estamos sin trabajo. Y los ingresos son cero. Sí, es verdad. Claro, pero yo encuentro que todos en general, toda la gente la está pasando mal y como que lo social a todos lo afectó, tanto como chilenos y extranjeros, a todos totalmente, porque de verdad hay casos que uno ve y dice, pucha, estabas bien y ahora ¿qué pasó? Realmente es muy doloroso ver lo que está pasando. Para mi opinión, digo que estamos divididos, porque a lo que decía la profe Fernanda adelante, que, por ejemplo, si le preguntas a uno de la clase alta de Vitacura, ¿cómo estás? No, yo estoy bien, me compré para ampliar mi gimnasio. Mientras que tanto uno que trabaja el día a día, a veces apuradamente tiene para comprar el pan. Entonces creo que es una sociedad dividida. Sí, así es, compañero. No sé si vieron hoy día, acotación, así como paréntesis, perdón, que hoy día salió publicado que como una lista de requisitos alimenticios de la moneda, donde pedían caviar de no sé qué cosa, paté de jabalí, paté de jabalí, y no sé qué cuestión, y en otros lados haciendo ollas comunes para poder subsistir juntos. Exactamente. Esa es la polarización, ejemplo así más ejemplo mejor. Sí, en este momento nos encontramos en una sociedad completamente desigual.
en donde la gente con dinero y riqueza tienen cada vez más riqueza, y la gente que no tiene recursos está cada vez más mal, ¿no es cierto? Estamos en una situación país que está muy compleja, está muy complicada, como decía la compañera, no solo para los chilenos, también para los extranjeros que llegaron acá a nuestro país buscando una mejor expectativa de vida, poder, ¿no es cierto?, tener un buen pasar para ellos y para su familia, y lamentablemente estamos en una instancia en la cual no estamos bien. Y culturalmente, Dormida. sí, sí, dormidos, dijeron por ahí. Sí. ¿Por qué dormidos? A ver, ¿por qué dormidos? Sí. Sencillamente porque no tenemos la oportunidad de ir a un teatro, ir a un cine, ir a ver una obra, ir a una diversión. Inclusive hay actores que en este momento ya no hayan qué hacer para poder ganarse el pan de cada día. Exactamente, qué buena reflexión. ¿Se dan cuenta que ahora como que le tomamos más peso a la cultura? Como que antes era como normal, o sea, teníamos acceso a la música, ir a un concierto, ir al cine, ir al teatro, tal vez, y como que para nosotros era súper normal. Sin embargo, ahora que nos damos cuenta que hace meses que no salimos de nuestro hogar y no podemos ir a una tocata, no podemos escuchar un músico en la calle, por ejemplo, se extraña mucho, y por el contrario, la cultura ha sido una vía de escape de nuestro encierro. Muchos de nosotros nos hemos refugiado en la lectura, por ejemplo, en Netflix y ver películas, series, nos hemos refugiado en la música, por ejemplo, en pintar mandalas, en hacer un montón de cosas que a lo mejor antiguamente Nunca no las hacíamos hacíamos. porque, claro, teníamos nuestro día completamente ocupado. Sin embargo, ahora sí lo hacemos y nos damos cuenta del valor que tiene la cultura y que no siempre se lo damos. Para mí yo creo que también nos ha servido para reflexionar mucho también en muchos aspectos. Quiero acotar algo. Desaprovechamos Ustedes hablan, es muy cierto, porque lo que antes no teníamos, de lo que tenemos tiempo. Ya. Abel parece que estaba, no sé si era Abel. El Teo. Teo era. Sí, Teo, disculpa. Yo digo que para mí nos ha servido un poco para reflexionar como seres humanos, como personas, porque nos hemos dado cuenta de los valores de la vida, de la familia, que a veces la dejamos por cosas incoherentes y ahora nos damos cuenta que nos ha servido mucho esto para reflexionar. Bueno, y el que no reflexione es porque no se ha dado cuenta de nada, pero con esto es para ver la vida de otra manera. Y para mi parecer, mi punto de vista. Súper, Teo. Excelente. Y Eduardo parece que era que quería acotar algo. Sí, bueno, me apego a lo que dice mi compañero, porque en realidad ningún chileno, ningún trabajador de este país tenía tiempo para la familia, menos para la cultura, pero hoy día sí la tenemos. Es verdad. Tenemos que esperar que pase esto para reflexionar. Cuando piensen en la cultura, asócienlo con cómo es la vida cotidiana. Porque yo creo que si lo más lo pensamos es como cómo cambió el día a día para nosotros, ¿cierto? Que es una cosa súper sencilla, como que a mí no me pasa una ridiculez, pero echo de menos andar hasta en metro. Esa idea como de que uno se sube al metro, como que va escuchando música. Sí, es verdad, profe. ¿Cierto? Y eso es parte de la cultura de uno, ¿cierto? Como tomar el transporte público es una cosa súper sencilla, pero es súper cultural nuestro. Exactamente. O sea, piensen en esas cosas cuando hablemos de cultura, como en las cosas sencillitas de la vida, como lo estaban mencionando recién. Sí. Excelente, chiquillos. Muy buenas sus reflexiones. Muy bueno. Me gustó ese ejercicio. Sí, muy bueno. Bueno, y en esta segunda patita, ¿cierto? Tenemos que entender que lo que finalmente nos permite hacer este contexto es el archivo, es la fuente, que ya lo vimos en la clase pasada. Las fuentes y la información que tienen las fuentes nos enseñan finalmente a cómo son los contextos, porque probablemente si yo quisiera hacer el contexto de la Revolución Francesa, que ocurrió hace 3 siglos atrás, ¿cómo lo hago si pasó hace 3 siglos?
yo recurro a las fuentes, ¿cierto? Ellas me van a ayudar un poquito a saber cómo fue este periodo. Y en este caso, ¿cierto? Yo les pongo ahí la fotito para que tengan una referencia. Nuestro archivo principal se llama Archivo Nacional, ¿cierto? Está a un costadito de la Biblioteca Nacional, que queda ahí por el Metro Santa Lucía, creo que es calle Miraflores, no estoy segura. Miraflores, exactamente, Miraflores con la Alameda. Claro. Pero en este caso, para el tema de nuestra tarea, su archivo es el dossier. Es el documento que nosotros les entregamos. Porque las fuentes que están en ese dossier les van a permitir contextualizar la colonia y el presente. Esa es la intención. Por eso hacemos como este nexo entre las dos clases que ya hemos tenido hasta ahora. Entonces, el ejemplo con el que vamos a trabajar el contexto es algo que ya es familiar para nosotros, ¿cierto? Que se llama colonia. ¿Qué me puede decir muy brevemente? ¿De qué se trata la colonia? ¿Qué es la colonia? No es el perfume, no, histórico. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de colonia? Tras llegar los primeros colonos a América. Ya. Venían a como invadir, no sé si invadirnos, pero a crear su... Te falta una palabra, Facundo. No, es que si digo colonizar es lo mismo. ¿De dónde vendrá la palabra colonia? Cuando vinieron los españoles, un grupo de españoles que vinieron a América, y eso es una colonia, porque vino la colonia española, es como un grupo de personas ya que vienen a... Claro, a apoderarse de ¿Lo digo? Ahí una compañera dijo que venían a apoderarse de, no alcancé a escuchar bien. de un territorio. De un territorio, ya. Ya. Conquistar. No escucho nada. Conquistar, buen concepto. Conquistar, sí. Pero hagan la asociación cuando hablamos de colonia, o de colonos, o de la colonización, ¿no? La colonización. ¿En honor a quién es esa palabra? ¿Cuando Al llegó quién? Colón. Cristóbal Colón, ¿o no? Exacto. Cristóbal Colón, ¿cierto? Que fue el primero en llegar, que creía que estaba llegando a la India, el caballero pobrecito, todo orientado, y terminó llegando a América, po. Se encontró con un continente nuevo, se dio cuenta que la Tierra era redonda, que no era plana, se dio cuenta de un montón de cosas sin querer, ¿cierto? Como que no lo esperaba y le salió. No Entonces, escucho nada de la clase. Dígame. Se me fue la imagen y el audio. Hay un compañero, parece que está con problemas. Eduardo parece que es, ¿o no? A ver, vamos a ver. Voy a devolver la pantalla, o sea, a dejar de compartirla y la comparto de nuevo al tiro, ¿ya? Sí, de nuevo, para ver si Eduardo ahí puede retomar. ¿Ahí, Eduardo? Parece que es la conexión del Eduardo. Sí, parece. Creo que el internet se pone súper mal. ¿El resto la puede ver bien la pantalla? ¿Escuchan bien? Sí. Ok. Ya. Sí. Puede ser un tema de Eduardo. Sí. Parece que sí. Bueno, entonces, como está en la imagen, que es cierto, hay unas personas ahí que nos puede decir, uno puede tener una idea más o menos qué personas pueden ser. Lo que está representando, ¿cierto? Esta fuente, ¿será primaria o secundaria? Si habrá sido una fuente de siglos anteriores. ¿Será una fuente primaria o secundaria? Primaria, yo diría. Primaria, muy bien. Una fuente iconográfica, además, porque es una pintura, ¿cierto? Que se llama La Fundación de Santiago. No quiero que ustedes me digan quiénes son los personajes, pero les quiero dar como pista. Aquí el título se llama La Fundación de Santiago, y eso que se ve atrás, como un río medio café, medio feo, ¿cierto? Es el río Mapocho. Eso es lo que se ve. Entonces, si ya sabemos que esta fuente se llama la Fundación de Santiago, que, como les comentaba, ¿cierto? Eso de allá atrás, el río Mapocho, ¿quién podrá ser este caballero que está aquí, arriba, como dando una orden? ¿Quién podrá ser? Pedro Valdivia. No, Pedro Valdivia no es.
Bien, Mayra. Sí. Bien, Mayra. Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia. Sí, Pedro de Valdivia. Fundador de exactamente. Santiago. Así Súper. es. ¿Cómo yo sé que, o cómo llegaste tú a esta conclusión, Mayra? ¿Qué te permitió a ti saber que podría ser Pedro de Valdivia? Es que yo tengo un libro que mi profesora con la que yo trabajaba me lo dio y yo estoy leyendo ese libro. Muy Hizo bien. trampa. Excelente. Pero uno, por ejemplo, puede saber o puede identificar más o menos que esta persona es un español. Sabemos que es un español, ¿cierto? Aló, ¿Por qué yo sé que es un español? no escucho nada. Por su vestimenta, no, por su, ¿cómo se llama? Mati, ¿le puede escribir al Eduardo para decirle que Yo le voy a escribir. Pues sí, por favor. Sí. Por la vestimenta, dijo la Mayra. Ya. ¿Qué otra cosa me permite a mí saber que es un español esta persona? Porque era el que él manda más de todo el grupo ese. Ya. ¿La actitud de esta persona me dirá algo? ¿Me permite ver algo también? Sí, ¿Qué logras ver, Teo? dar órdenes como que le está a un indígena, como que lo mira hacia abajo, ¿no? Menos que él. Ya. De hecho está así como parado, así como bien erguido, Yo ¿cierto? lo veo, Jefe, como dueño del disculpe, mundo. yo lo veo con una actitud un poco soberbia, la postura. Mm. Ahí también hay un elemento importante, ¿cierto? Estaba diciendo el Abel. Y Abel, tú ya que hayas estado muy calladito esta clase, estoy sorprendida. Esa persona que está acá abajo, ¿cómo puedo saber yo quién es? Un indígena, por su, como está vestido, o sea, y también porque está sentado, está como rindiéndole homenaje, como que escuchando lo que dice el español. O sea, Pedro de Valdivia. Exacto. Entonces, si se dieron cuenta, ustedes mencionaron muchos elementos, y a mí ese elemento me permitió contextualizar esta fuente. Aquí había un español dominante, ¿cierto? Medio mandón, soberbio, como decía el Abel, ¿cierto? Que está entregando órdenes a esta gente que es inferior, entre comillas, ¿cierto? Que está sentadito aquí como escuchándolo nomás. Todos esos elementos me permiten contextualizar. A eso es a lo que apuntamos con esta intención. El bicho, que está muy silencioso, el Vicente, ¿dónde está el Vicente? Sí. Dale, Vicente. Aquí estoy. Bueno, la imagen que vemos ahora, ustedes, ¿quiénes creen que son las personas que aparecen ahí? ¿Quiénes son esos sujetos? ¿Los barcos que están atrás? ¿Qué momento de la historia representa? No sé si Cuando alguien... llegó Colón, Cuando llegó Cuando llega Cristóbal Cristóbal Colón, Colón. cuando llegó a la isla. Ya, muy los bien. barcos de Santa María, la Pinta María, Exacto, los barcos. La Pinta, la Niña y la Santa María. Santa María. ¿Y qué está Hola, realizando? Llegué. Ahí pudo. Bien. ¿Y qué está haciendo Cristóbal Colón cuando llega? ¿Qué creen ustedes que hace? Pues celebrando su llegada a la India. A la Ya. India, entre comillas. Entre comillas. América. América. Claro, es que iba destino a la India, entonces él pensó que llegaba a la India. Entonces, Claro. eso es lo que él estaba diciendo, llegué, como arrodillándose, agradeciendo, qué sé yo, a su Dios. Eso mismo. Él está arrodillado, le está agradeciendo. Ajá. Él le está agradeciendo al rey. Que llegó por a el la cual India, lleva pero la no llegó a la bandera. isla, a la India, sino a... América. Estaba muy Y le equivocado. le está agradeciendo a Dios también. Sí. Eso es algo muy importante de su época. Dios. Eran claro. súper religiosos ellos. Sí. Eso es algo muy, muy importante. ¿Y cómo es el espacio en donde están ellos? El espacio geográfico. ¿Cómo representan ellos en su pintura el América? Como una isla. ¿Ya? ¿Qué tiene esta isla? ¿Qué hay? ¿Qué elementos? Plantaciones. Claro, hay una... Sí, continúa, no. Hay una Vegetación, piedras, mar. vegetación, piedras, harto mar. El mar es como verde, este mar como que uno ve en las revistas de viaje un poco. Y harta vegetación, como un lugar con poco cemento, con poca construcción, lo representan así ellos.
Así es. ¿Podemos avanzar en la otra? Hoy me acabo de dar cuenta que hay un indígena escondido ahí. Uy, Miren, ahí atrás Claro, de ese arbustito. ¿Verdad? Uy, ¿verdad? Sí, yo tampoco lo había visto. tampoco, mira. Sí, y yo Mira, veo un monstruo. como que Cristóbal Colón está jurando en nombre de los reyes de España, así como que está diciendo, este territorio Es nuestro. es nuestro y es en honor a los reyes de España, una cosa así. Claro. Está colonizando. Yo Claro, quería, Está colonizando, se está apropiando del está lugar. apropiando. Matías parece que quería decir algo. sí, quería saludar a todos y a todas y reforzar la idea de la imagen porque me parece que al igual que los barcos que aparecen en la imagen, en el cuadro, también hay elementos sumamente importantes que dan cuenta del contexto político y del contexto cultural religioso en el que los españoles llegan a América. Entonces, yo me doy cuenta de que la acompañante de Cristóbal Colón están levantando una especie de bandera, si se puede decir, que tiene en su parte inicial o en su punta la cruz católica que representa la religión romana de ese tiempo. Es una religión sumamente ortodoxa y cerrada con respecto a lo cultural religioso, ¿ya? Eso por un lado. La imagen nos da también cuenta del contexto religioso, también del contexto político en el que se encuentra España en el momento de que Cristóbal Colón y su séquito arriban a América, porque se encuentra controlada por una administración real, o sea, quiero decir con esto que obedecen a una corona. Entonces, en la imagen, tal como nos podemos dar cuenta de que existen personajes nunca antes reconocidos como el indígena que se encuentra atrás observando, también podemos darnos cuenta de las herramientas que ellos traen consigo para llevar a cabo este tipo de conquistas, por así decirlo. A mí me gusta llamarlo invasión porque reúne todas las características de aquello. Podemos ver a Cristóbal Colón que lo primero que hace es una especie de simbolismo reverencial, sosteniendo el banderín representativo de la corona española con la mano izquierda y con la mano derecha la espada, que fue uno de los instrumentos o armas que posibilitó el avance de la conquista y su pronta colonización en la medida de los años. Entonces, la imagen, el cuadro, responde a un contexto político propiamente de España, también a un contexto religioso, ¿ya? A un contexto, puede ser un contexto en el que se pueda vislumbrar el avance tecnológico producto de los navíos que se encuentran atrás. O sea, no por nada ellos pudieron llegar a arribar o a pisar las tierras del continente americano, y esto fue gracias al avance tecnológico que venían ya desarrollando durante bastante tiempo hacia atrás. Entonces, hacia el año 1500, se produce este arribo, y en el que, para poder reconstruir o interpretar este acontecimiento, que es la llegada de Cristóbal Colón y sus seguidores en esta empresa, el contexto español, tanto político, económico, cultural, como también social. Entonces, el cuadro da mucho para analizar también. ¿Ya? Sí, es verdad. Claro. De hecho, entonces, solamente eso. Yo tampoco me había dado cuenta, es una pequeñez también, pero tiene el sombrero en el suelo. Esta idea de sacarse el sombrero, ¿cierto? De hecho, Claro, cuando claro. respeta a alguien, dice, oh, me saco el sombrero ante ti. Es lo mismo, Claro, como esta idea sí. de que, y obviamente porque esto es una ofrenda a Dios, como gracias a Dios porque llegamos, lo hago por ti y lo hago por el rey, ¿cierto? Claro, De hecho, así el es. resto los tiene en la mano. Si se fijan, el que está con la túnica como amarilla con azul y el que está con el traje burdeo, también tienen su sombrero en la mano, así como en señal de respeto. Yo creo que más por el emblema, el estandarte de la corona española. Yo creo que por ahí va el tema. Exacto. Sí, así Muy es. bien.
Démosle con la otra entonces. Dale, Vicente. Ya. Bueno, aquí hay otras dos imágenes que responden a un contexto muy particular y que es muy importante de la colonia. No sé si podrán dar cuenta de a qué refieren estas imágenes. ¿Qué es lo que primero vemos ahí? Lo que al tiro llama la atención. De ambas, Atención. de Una ambas- cruz con un sacerdote. Exacto. Muy Aquí bien, Mayra. lo más importante que viene a representar, como dice Mayra, es la cruz, es la religión, son los sacerdotes. Cuando ellos pisaban tierra, ellos hacían una misa, ellos agradecían a Dios porque habían llegado a salvo, entre comillas, eh, a esta tierra nueva, y cada vez que se establecían en el lugar, como vemos en el cuadro a mano izquierda, es la fundación de Sao Paulo. Y cuando fundan la ciudad, lo primero que hacen para fundarla es envolverla en un contexto, y en este caso religioso. El contexto entonces en el cual se desarrolla la ciudad en la colonia es la religión también, como vemos en el cuadro número 1 de la Fundación de Sao Paulo, y como vemos en un cuadro que no tiene nombre, es anónimo, pero que responde también a lo mismo: los soldados levantando una cruz, y en el fondo instalando la cultura religiosa. Entonces, ¿qué nos dice sobre la cultura estos dos cuadros, resumiendo un poco las ideas que hemos puesto sobre la mesa? Los indígenas como sorprendidos. ¿Cómo? Claro, están como sorprendidos, como viendo qué es lo que está pasando. Es raro, ¿cierto? Como para ellos, probablemente para los españoles la cruz significa algo, pero para los indígenas, ¿qué significará? No deben entender, probablemente. Claro. No era algo de su contexto habitual. No. Su contexto era, en el fondo, las relaciones entre sus propios... Algo totalmente extraño para ellos. Claro, sus propias organizaciones, sus imperios, sus civilizaciones, ya sean inca, maya, aztecas, ellos vivían, tenían sus propias formas. Y aquí les cambia el contexto por completo. Absolutamente. De hecho, algo que probablemente debe haber sido muy extraño para los indígenas, ¿cierto? Que sus tradiciones o su religión estaba completamente conectada con la naturaleza, ¿cierto? Sí. O sea, por ejemplo, la lluvia significaba algo, las tormentas, la noche, el día, el sol, ¿cierto? El sol. En cambio, era muy extraño, ¿cierto?, que llegara esta gente vestida metálicamente, que eso ya era extraño, que eran blancos además, y que más encima tenían un dios invisible, que ellos no podían ver. Eso también probablemente debe haber sido muy distinto, y eso es porque culturalmente sus contextos eran muy diferentes, ¿cierto? Como para que sigamos con la idea de que el contexto es objetivo. Si yo le preguntara a un indígena, ¿cómo es tu cultura?, él me diría, no, yo creo en el dios sol, yo creo en la diosa luna, o por algo por el estilo. Si yo le pregunto sobre el contexto cultural a un español, me va a decir, no, yo creo en Dios, yo creo en la Virgen, yo creo en el Espíritu Santo. O sea, ahí está esta idea de que la cultura es subjetiva, o el contexto es subjetivo. Ya, esto, bueno, es un extracto, dura 2 minutos, de una película. No sé si se va a poder escuchar, así que si no se escucha, por favor escríbanos rápidamente en el chat, pero vean con atención esta escena para que luego podamos completar las preguntas. A mí por lo menos se me ve y se me escucha perfectamente. ¡No!
Ya, lo vamos a dejar ahí para que virtud del tiempo. Se escuchó y se vio bien, ¿cierto? ¿O para la mayoría? Para la mayoría. Se vio bien solamente. Ya, bueno, no importa, lo importante es que se vea, si total no había ni un diálogo de por medio. Pero No. bueno, esta escena de una película, después voy a decir el nombre porque si les digo el nombre van a saber al tiro de qué se trata. ¿Qué está representando esta escena? El encuentro de los españoles con los indígenas. Excelente. Muy Excelente. bien. ¿Cómo yo puedo saber? A ver, vamos a preguntarle a alguna persona que esté media calladita por aquí, porque, a ver, le vamos a preguntar a Jorge González, que está ahí por abajito. Jorge, ¿qué crees tú, o qué te permite a ti entender que esta escena que vimos recién representa el primer encuentro entre los españoles y los indígenas? ¿Cómo yo puedo saber eso? Parece que no está el Jorge. Parece. ¿El Brian está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. Ya. ¿Qué te permite entonces a ti, Brian, entender que esta imagen, como bien lo dijo el Teo, representa el primer encuentro entre los españoles y los indígenas? ¿Qué cosas tú ves que te permite entender? El cómo andan vestidos los españoles, los indígenas, el encuentro y, o sea, cómo actúan. ¿Ya? ¿En qué sentido cómo actúan? Cómo actúan los indígenas. ¿Ya? Porque, ¿qué es lo que hacen? Que uno se da cuenta de eso. O sea, se empiezan a fijar en la ropa, a tocar su armadura. Les todas toca esas la cosas. cara, así como que... La nariz le tocó así, como que diciendo, Como algo ¿qué? extraño. ¿Eres de verdad? Claro. Claro, Sí. una cosa así, ¿cierto? Sí. Esta película, bueno, esta es una escena nomás, pero la película se llama 1492. 92. Ese es el nombre de la película. Y obviamente se llama así porque lo que está buscando graficar la película es el encuentro como tal. ¿Cómo fue esta primera convivencia que tuvieron los españoles con los indígenas una vez que se encuentran en el continente? Ahí, lo puse play de nuevo. Pero las preguntas entonces, primera pregunta, y ahora vamos más rápido. ¿Esta fuente es primaria o secundaria, si es película? Primaria. Primaria. Excelente, muy bien. Es primaria. ¿Cómo podríamos clasificarla? ¿Es una fuente escrita? ¿Es una fuente estadística? ¿Es una fuente iconográfica? ¿Es una fuente... Iconográfica? Visual, o sea... Visual, sí, iconográfica. ¿Por qué Facundo dice que es iconográfica? Porque a través de una película. Porque ahí está el tema de las imágenes, ¿cierto? Audiovisual. Audiovisual, dice la Bel, excelente. Cuando hablamos de lo audiovisual, estamos refiriéndonos a lo mismo casi, lo iconográfico, esta idea de poder visualizar algo, de poder analizar los elementos. Eso es una película, muy bien. ¿Y cómo habrán hecho los directores, porque obviamente los directores de esta película, que no es tan vieja, no viajaron así mágicamente al pasado para poder saber cómo fue el encuentro, ¿cierto? No se puede. Pero ¿qué habrán hecho los directores para recrear este periodo? Recopilar información. Recopilar información, escuché por ahí. ¿Qué más? Sí. Investigar. Investigar. ¿Dónde habrán sacado esto? Ay, dígale nomás, dígame. A los hechos históricos. A la fuente histórica. Eso, muy bien. Ahí quería llegar. Muy bien, excelente. Lo que hicieron, ¿cierto? Fue probablemente ir a un archivo
investigar, ¿cierto? Leer muchas fuentes, Leer y mucho. gracias a Ujú. eso pudieron recrear, tuvieron que contextualizar todo. Entonces dijeron, ah, mira, aquí las fuentes me están diciendo que los indígenas andaban desnudos. Su cultura, el contexto histórico de ese tiempo era que los indígenas andaban desnudos. Se pueden ir recreando desde ahí, ¿cierto? O dicen, ah, los españoles en realidad andaban con armaduras, pero en este caso, por ejemplo, no ponen armaduras, eso es raro. Pero ponen, por ejemplo, sí, que había una persona antes como de la caravana de conquistadores, ¿cierto? Tocando el tambor, que eso significa, es como casi una señal de que vamos por aquí, no se pierdan, ¿cierto? Aquí viene algo importante, tiene relación con eso, esa parte. Muy bien. Ya, vamos a dejar algunas partes omitidas en función del En tiempo, función pero del esto tiempo. yo quiero que el Vicente nos explique porque es muy, muy interesante. Ya. Bueno, ustedes ven aquí en esta diapositiva que titulamos como Conquistadores a 4 hombres españoles, los cuales imagino que por su vestimenta o por cómo son representados sabrán un poco qué función cumplen, como qué hacían un poco. No sé si les suenan los nombres de ellos. ¿Alguien los conoce? Hernando de Magallanes, Diego de Diego de Almagro. Almagro, que fue uno de los conquistadores. Sí, muy bien. De los Muy bien. conquistadores. Él fue el primero de los conquistadores en llegar a Chile. Él cruzó la cordillera, el desierto. Bien mal lo pasó. Llegó al- los otros 2 personajes, los 2 de la izquierda, ¿saben quiénes son? ¿Los conocen? No, Francisco Pizarro me suena algo, pero no me recuerdo bien. Sí, Pero a mí sí, igual algo me tengo suena, pero... conocimiento. Bien, ahí. Sí, sí lo he estudiado, pero en estos momentos no lo recuerdo. No me acuerdo. Sí sé que es un personaje muy Sí, Teo, importante en la historia. sobre todo Pizarro tiene mucha importancia con la historia de Perú, Exactamente. así que ahí, por ahí te suena a ti. Sí lo he estudiado, pero no me acuerdo en este momento. Francisco Pizarro fue quien conquistó el Tahuantinsuyo, el imperio inca. Y Hernán Cortés fue quien se enfrentó a las civilizaciones azteca y maya en el área de Mesoamérica, lo que es México, Panamá, toda esa zona, como todo ese trópico centroamericano. Bueno, ellos, como señala la pregunta abajo, ¿cómo estos personajes nos permiten comprender el contexto político de la época? ¿Qué de la política representan ellos? ¿Por qué ellos son personajes políticos? Porque son como fundadores. Claro, sí. ¿Qué más se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? Bueno, Es una pregunta difícil. Sí. La palabra, La palabra lo dice, son conquistadores. Son conquistadores, claro. Exacto. Bueno, ellos son, en el fondo, los representantes políticos de los españoles en América. Son la mano derecha del rey prácticamente, que viene acá a hacer este trabajo sucio, entre comillas, que podemos llamar, que fue en el fondo de borrar el contexto anterior. Ellos tratan un poco de partir de cero. Ellos llegan y dicen, su contexto ahora va a ser España, va a ser la religión católica, cristiana, y van a tener que seguir nuestras costumbres y nuestras reglas. Les modificaron todo su contexto, y políticamente, porque los organizaron de manera diferente, porque cambiaron su cultura, y las personas que daban las órdenes, en el fondo. Ya no era, en el caso de los personajes que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Aquí. Aquí, a esto mismo. No sé si saben quiénes son estos personajes. ¿Los recuerdan de alguna parte, de alguna forma? Bueno, yo me recuerdo que Michalongo fue el que peleó contra los españoles. Sí, exacto. Fue un cacique. Fue un cacique que el 11 de septiembre de 1542, puede ser, quemó Santiago. Fue quien quemó Santiago
en una batalla con los españoles. Él fue entonces un dirigente político, un agente político que se enfrenta a los otros. No solo había política en los españoles, los indígenas, los pueblos originarios también tenían política, también tenían líderes, también tenían un orden jerárquico, tomaban decisiones, tenían, entre comillas, asambleas, un pueblo tenía representantes, se juntaban entre ellos. Entonces, la pregunta que nos plantea la diapositiva: ¿cómo estos personajes nos permiten comprender el contexto político de la época? No sé si alguien se atreve a contestar la pregunta. ¿Cómo estos personajes? Pero la rebelión a los españoles. Aquí tenemos la contraparte de la que vimos recién, ¿cierto? Anterior, claro que sí. Por su vestimenta, ¿no? También su vestimenta, los diferencia de los Como que otros. chocaron dos mundos. Sí, eso es muy importante, Facundo, el choque de dos mundos. Eso es algo Como muy los dos se importante. conocían. Es como decir el choque de dos culturas muy distintas. Claro. Claro, Ese era se dividieron. ese era el contexto tan importante. Como que ya cada uno tenía su territorio y cada uno se hacía respetar su territorio. Ya no era que venían los españoles como antes y ellos hacían lo que ellos querían, sino que como que dijeron, de esta parte aquí vamos a gobernar nosotros. Y ahí es donde se forma para mi parecer. Claro. Y ahí está el choque precisamente, en que tenemos por un lado a los conquistadores españoles tratando de explorar y apropiarse del territorio, mientras tenemos, cierto, también a estos líderes indígenas que dicen, no, pues este territorio es mío y yo lo defiendo. Entonces ahí se produce el choque precisamente, ¿cierto? Y con guerra, claro, que se manifestó en las guerras, en la violencia, pero también en lo cultural, lo político, lo económico, o sea, como que ahí está todo el rato como peleando, por decirlo de alguna manera. El conflicto entonces en ese momento era precisamente, ahí sí, el conflicto en esa época entonces el contexto era conflictivo, perdón. El contexto era de batallas, de enfrentamiento. Eso es muy importante. Por eso en las películas de esta época que pueden ver, van a haber muchas batallas, muchos enfrentamientos. Es súper común ver la violencia en ese contexto. Ahora sí, en función del tiempo, vamos a terminar con un último ejemplo. Se nos hizo corta la clase como siempre. Algo no está muy pasando. corto nos quedó. Vamos a tener que tener clases extras. Sí, pero vamos a compartir los power en los grupos de los cursos para que puedan hacer ejercicios, porque esta clase básicamente es de ejercicios, ¿ya? Entonces, y obviamente son ejercicios para poder ayudarles a contextualizar, pero ya está claro que están aprendiendo súper bien a hacerlo. Yo creo que súper bien. Sale natural como contextualizar. Sí. Los felicito a todos por sus reflexiones. Han estado muy bien hoy día, chicos. Yo igual quería extender mis felicitaciones porque hay mucha gente que ha dejado de estudiar y ha retomado con éxito este proceso. Sí, los felicito a todos. Da gusto hacer la clase así, hay que admitirlo. Sí, de todas maneras. Claro. Bueno, tenemos esta última fuente, que nuevamente es una fuente iconográfica, ¿cierto?, que está representando una situación cotidiana, ¿cierto? De acuerdo a los elementos que vemos en la foto, ¿qué lugar de América, ojo, aquí estamos suponiendo solamente, no sabemos en particular qué lugar es, pero qué lugar de América creen ustedes que podría ser? ¿El Caribe? Ya, el Caribe. ¿Por qué podría ser el Caribe, Teo? ¿Qué te permite a ti pensar que es el Caribe? Porque se ve un sol resplandeciente, muchas... Palmeras. Sí. Palmeras. La forma de vestirse. La forma de vestirse. Como más veraniega, sí. Las negritas que están ahí con la canasta en la cabeza. Que con la canasta de fruta. En Ecuador hay un sector que andan así, que se llama Esmeraldas. Exacto. Súper, muy bien. Entonces, tenemos varios elementos que me permiten a mí como contextualizar geográficamente dónde yo estoy situado, ¿cierto? Eso igual es interesante. Lo hicieron súper bien y ni siquiera lo habíamos mencionado. ¿Ven que son secos? Sí. Ahora, si pensamos en lo social, ¿cómo podríamos contextualizar socialmente esta foto? ¿Qué información social me entrega esta imagen? Todo tan negro, moreno, por ejemplo.
de piel morena, de piel blanca, Ya, conversan, están conversando. intercambiando, sí. Ahí yo no veo desigualdad. Ahí yo veo un aspecto social muy unido. Muy unidos. Ya, unido. ¿Quién será ese señor de ahí con ese palito en la mano? Como un sacerdote, ¿no? ¿Un Sacerdote, sí. sacerdote de qué religión? Ah, un español. Español, católico. Católico, ¿cierto? Muy ¿Qué bien. estará intentando hacer este Como español culturizando. Enseñándoles. en ese sentido, evangelizando, Evangelizando. Muy bien. enseñando el catolicismo a esta población, ¿cierto? Que se acuerdan que habíamos dicho que durante mucho tiempo se cuestionaron, ¿hoy serán personas o no? ¿Serán humanos esta gente? Lo que está haciendo la gente es eso, es mostrarles así como, Tendrán alma. claro, esa era la discusión, po. Había ahí un tema bien potente. Y también vemos otro tipo de relación, por ejemplo, aquí hay una cosa más cotidiana, que delante estábamos riéndonos con el Vicente de la foto. ¿Qué estará haciendo este cabro con esta niña ahí? Pololeando. Están como pololeando, ¿cierto? Sí. Están como Están conversando. coqueteando. Eso también Practicar, muestra cómo practicar. son las relaciones sociales Sociales, sí. y cómo es movimiento. Pensemos que esta imagen, por eso elegimos esta en particular, nos permite conocer mucho. Es una imagen súper sencilla quizá, pero nos dice, por ejemplo, la economía, cómo funciona, el tema de la venta de frutas, el tema de que la gente, por ejemplo, este lugar probablemente es como una especie de mercadito, ¿cierto? Mercadito. Como un negocio. Un almacén, sí. Como un almacén, exacto. Podemos ver las relaciones sociales, una cosa tan sencilla como estar coqueteándole ahí a la chiquilla, ¿cierto? Sí. O como que este sacerdote esté tratando como de evangelizar. Claro, nos podemos dar cuenta de que la vida que se expone en la pintura es una especie de convivencia social, comunitaria, en el contexto caribeño que se encuentra en los tiempos de 1600, 1700, por ahí. Por lo menos, claro. Exacto. Si se dan cuenta, una imagen a mí me permitió hacer todo ese contexto y recrear un poco cómo era este tiempo. Y ahora sí, para comparar y cerrar la clase, si yo les pongo esta imagen, que es mucho más nueva, ¿cierto? Que es muy contemporánea con lo nuestro, de hecho casi pasa desapercibida como una de las cosas que uno podía ver en su tiempo cuando podía andar en la calle libremente. Si yo dijera, ¿qué me dice esta imagen sobre la economía? ¿Qué elementos económicos hay acá presentes? El café. Ya. El señor, el que lustra los zapatos. No veo más. Bueno, y la otra gente que trabaja deberá trabajar en algún lado. El banco, ¿por qué? El banco. Claro, el banco. ahí, Ah, sí, ya sí, trae un Banco de banco. Chile, muy Hay un bien. banco ahí atrás. Buen elemento, buen elemento. Sí. ¿Qué me dice Ahora ahora en cuanto a lo social? ¿Cómo son las relaciones sociales que veo aquí? Porque hay mucha gente, ¿cierto? Sí, mucha gente compartiendo, conversando, uno a otro, bajo los parasoles, Tomándose un compartiendo, café, qué sé yo, un jugo, paseando. una cerveza, entonces. Claro, ahí van como unas compañeras de trabajo como en su horario como de recreo, ¿cierto? Como tomándose un cafecito, Un conversando. cafecito. De Claro. colación, sí. Claro. El break. Y podemos ver también que hay mucha gente, o sea, hay muchas relaciones. Hay como, están ocurriendo todo el tiempo. Socialmente podríamos decir que es un contexto súper movido, muy activo, ¿cierto? Así es. Y culturalmente, ya para cerrar, ¿qué podemos decir de nuestra cultura? Si pensando que esto es una imagen cotidiana, que solíamos ver, ¿cierto?, en las calles antes. ¿Qué nos dice eso sobre nuestra cultura? ¿Cómo es nuestra cultura? Se ve bien que andan compartiendo. Ya. Por ejemplo, Una cultura social. ¿En qué sentido social, Abel? Bueno, yo lo digo en el contexto de que están sociabilizando, pues están hablando, están compartiendo. El Vicente dice por el zapato que no están con mascarilla. También podría ser, si sacáramos una foto de ahora así,
probablemente estaría una mala cultura, ¿cierto? Hay una mala Los 2 educación. metros de Sí. distancia. Los 2 metros de distancia ya no los veo ahí. Muy bien, muy bien. 1 metro, dice. Es la mejor Súper. será. Además, están todos juntos, todos apretados, buen elemento. Sí. Claro. Pero eso, mira qué bueno es la acotación que dijo Vicente, porque eso a mí me permite ver cómo éramos antes de la pandemia. Sí, Podíamos ahora eso no estar juntos, Claro. podíamos lo vamos a poder hacer. en mucho tiempo probablemente. Nos Sí. podíamos Puede ser juntar que a la tomar un cultura café. higiénica haya cambiado. O Exacto. sea, de hecho ahora están sacando unos protocolos para la próxima, no sabemos cuándo, apertura de restaurante, por ejemplo, y dicen que ya no va a haber salero, no va a haber el típico, el pote del ketchup, de la mayonesa y esas cosas en la mesa porque se comparten. Por lo tanto, No, y se van a solamente van sentar a de a tener dos. sachets, Claro. los van a sentar separados. Por ejemplo, ya no van a haber tablas ni chorrillanas grandes, sino que cada No. porción individual para no tener que estar compartiendo, por ejemplo. Mejor porque es más nos va Pablo. nos va a cambiar, chiquillos, la vida mucho de ahora en adelante. Vamos a tener que aprender a acostumbrarnos a eso. Pero Claro. imagínense como todo lo que logramos analizar por la foto, cómo éramos Sí. antes de esta pandemia, cómo era nuestro contexto antes, y también nos permite ver o imaginar cómo va a ser nuestro contexto después. Probablemente si yo saqué una foto o en el mismo lugar, ¿cierto? Trate de recrear esta foto. En la actualidad, probablemente el café esté cerrado, me encuentre con una persona en toda la foto, ¿cierto? El lustrabotas probablemente ya no esté, y si es que hay una persona en la foto, probablemente ande con mascarilla, o sea, Con mascarilla. cambia todo. Entonces, ese es el contexto, y eso es lo que hay que lograr con la tarea. Que Miren lo que dijo Vicente antes, Fer, para terminar. Él dijo que esa foto va a quedar para la historia de cómo era antes y lo que vamos a tener después. Muy bien, Vicente. probablemente va a ser una buena Así es. fuente esa foto. Sí, Va a ser una buena fuente para saber cómo éramos antes de la pandemia. antes. Claro. Exacto. Entonces, chiquillos, aquí esto es lo mismo que ya le mostramos en la clase pasada, pero ahora ya lo podemos empezar a hacer. Yo ya les comentaba al principio, les decía que ahora ya estamos en condiciones de analizar el dossier, de analizar las fuentes que están en ese documento, ya las van a entender, ¿cierto? Hablan sobre la colonia principalmente, o sobre cómo era la sociedad desde la colonia en adelante, o sea, siglo XVI, XVII, XVIII, como que habla sobre ese periodo. Y lo interesante acá es que ustedes puedan, a través de esas fuentes, contextualizar. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le estoy preguntando, ¿cómo es la situación política? Ustedes me van a decir, yo encontré una fuente que me hablaba, por ejemplo, de qué hicieron los presidentes en un momento. Eso podría ser político, ¿cierto? Podría ser. Entonces yo ahí puedo completar con esa fuente el cuadrito que dice época colonial y lo puedo completar con eso. La época actual no es necesario leer fuentes, ¿cierto? Porque estamos todo el rato bombardeados de información en la tele, en Facebook, en Instagram, en todos lados. Entonces eso uno ya lo conoce mejor. Pero el dossier se trata o busca que ustedes puedan completar la primera tablita que dice época Sí. colonial. Esa Exacto. es la idea. ¿Se entiende ahora sí qué es lo que hay que hacer? Perfectamente. Ahora Eso. sí. Profe, Excelente. ese dossier lo mandaron a los correos. Están en la página del colegio y no sé si el Mati lo habrá mandado al grupo del WhatsApp. Sería ideal no. que lo mandaran al grupo de WhatsApp. Todavía no. En este momento voy a reunir las clases videoconferencia que hemos grabado. La voy a difundir en una carpetita bien ordenadita al grupo de WhatsApp. Súper. Buenísimo, profe. Excelente. Excelente. Entonces ahí estamos, pues chiquillos. La idea es que ahora ya sí lean el dossier, que empiecen a elaborar esto y que ya la próxima clase nos juntemos como de lleno para ver dudas, algo que en realidad, no sé, profe, en realidad no he encontrado alguna fuente que me ayude, por ejemplo, a llenar el cuadrito que dice situación demográfica. ¿Qué puedo poner? ¿Cómo lo podemos llenar? Para eso vamos a estar la próxima clase, de eso se va a tratar. Pero traten de avanzarlo lo más posible, lean bien las fuentes, si hay preguntas, ustedes saben, siempre nos pueden mandar un mail, nosotros vamos a estar ahí, así que los dejo con esa tarea para la próxima clase. Algunos que hay harto ¿Estamos de abastecimiento acuerdo? de profesores para pedir para las dudas. Sí, todos, aquí estamos todos disponibles para ustedes. Tenemos 4 profesores en esta rama, así que... Imagínense. Cuatro. ¿Qué mejor? ¿Qué Sorpresitas. mejor? ¿Estamos listos, chiquillos? ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que para la próxima semana. ¿Estamos bien? Ok. Un gusto, Sí, chicos. profe.
Bien, Excelente la clase de hoy, muy todas y todos entretenida. bien. Nos vemos la próxima semana entonces. Cuídense mucho. Cuídense Que estén todos. muy bien, Bien. chiquillos. Abríguense, van a hacer mucho frío estos días, así que todos abrigados. Yes. Nos estamos Ya, viendo. profe, que estén Nos bien. vemos. Hasta luego, chaito. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Un Saludos a gusto. todos.